Bueno, buenas tardes, profesor. Hoy día le voy a exponer mi informe acerca de los siguientes términos y condiciones, ¿no? Como primero, la clasificación de las máquinas eléctricas, tanto sea transformador, motor y generador, los elementos básicos de una máquina eléctrica rotativa y los aspectos constructivos de una máquina eléctrica. Mi nombre es Sergio Gutiérrez y voy a comenzar con la exposición. En primer lugar, tenemos la clasificación de las máquinas eléctricas, ¿no? Ya sea transformador, motor y generador. Las máquinas eléctricas son el resultado de una aplicación inteligente de los principios de electromagnetismo y en particular de la ley de inducción de Faraday. Las máquinas eléctricas se caracterizan por tener circuitos eléctricos y magnéticos entrelazados. Durante todo el proceso histórico de su desarrollo, desempeñaron un papel recto que determinaba el movimiento de toda la ingeniería eléctrica, merced a su aplicación en los campos de la generación, transporte, distribución y utilización de la energía eléctrica. Las máquinas eléctricas realizan una conservación de energía una forma a otra, una de las cuales, al menos, es eléctrica. En base a este punto de vista estrictamente energético, es posible clasificarlas en tres eh, tipos fundamentales. Tenemos los generadores. Los generadores transforman, es un dispositivo, una máquina eléctrica que transforma la energía mecánica en eléctrica. La acción se desarrolla por un movimiento de una bobina en un campo magnético, resultando en una fe, ¿no? Inducida, que al aplicarla a un circuito externo produce una corriente que interacciona con el campo y desarrolla una fuerza magnética que se opone al movimiento. En consecuencia, el generador necesita una energía magnética de entrada para producirse la energía eléctrica correspondiente. Disculpe. Los generadores de corriente continua. En los generadores de corriente continua o dínamos, convierten una energía mecánica de entrada en energía eléctrica de salida en forma de corriente continua. Actualmente estos generadores han caído en desuso y han sido sustituidos por refactores, generalmente de silicio, que transforma corriente abierta de la red en corriente continua, en forma estática y con mayor rendimiento. Conviene, eh, conviene, sin embargo, realizar su análisis por parte del funcionamiento básico de los dínamos para comprender claramente el comportamiento de los motores de corriente continua. Acá tenemos un esquema de un generador de corriente continua o dínamo, donde está el inductor, el inducido y la carga. Como primero tenemos las características de servicio. Las propiedades de los generadores se analizan con ayuda de las características que establecen la dependencia entre las magnitudes principales que determina el funcionamiento de la máquina. En cada uno de los principales tipos de excitación, no, discúlpeme, cada uno de los principales tipos son de excitación, independiente, de serie, derivación y compuesto, ¿no? Impone a la máquina características de funcionamiento distintas que determinan la clase de servicio al que se adapta eh, cada una de ellas. Estas características quedan reflejadas perfectamente por medio de los siguientes gráficos destacados. Como primero, eh, como primero tenemos las características de vacío, ¿no? Eh, que, un momento, ya, que representa la relación entre la fe, ¿no? Generada por la dínamo y la corriente de excitación. Cuando la máquina funciona en vacío, es decir, el inducido no alimenta ninguna carga. Tenemos como segunda la característica en carga. Esta representa la relación entre la tensión terminal y la corriente de excitación para una intensidad de carga constante.
En particular, cuando es igual a cero, cuando es igual a cero, se obtiene la curva de vacío. Característica externa, que representa la tensión en bordes en función de la corriente de carga para una intensidad de excitación constante. Y como parte final tenemos la característica de relación, que representa la relación entre la corriente de excitación y la corriente de carga para una tensión en bordes constante. Eh, de las curvas anteriores, merecen especial atención las características de vacío y externo y son las que van a estudiar, lo que se van a estudiar a continuación para cada tipo de generador. Tenemos, discúlpenme, esto no me deja ver, la característica de un generador con excitación. En este tipo, la corriente inductora se obtiene de una fuente de corriente continua externa a la máquina. Es el tipo de excitación más antiguo y hoy se emplea únicamente en casos muy especiales. El esquema, eh, el esquema básico de conexiones eh, mostrado en la figura es aquí, donde ha dispuesto de un reostato en serie con el inductor para regular la corriente de excitación, ¿no? Acá tenemos un ensayo de vacío con un dínamo con conexión independiente, la excitación independiente. Uy, paso a la siguiente página, discúlpeme. Listo. Para terminar, la curva de vacío se hace girar el rotor hacia velocidad constante, manteniendo desconectada la carga y la corriente de excitación se va aumentando gradualmente desde cero hasta el valor máximo permitido, anotando simultáneamente la FEN generada E, que acá lo tengo anotado, que viene a ser la fuerza electromotriz, que se mide con ayuda de un multímetro, ¿no? Acá tenemos la curva de vacío de un generador de corriente continua para distintas velocidades, ¿no? Acá tenemos en A y acá tenemos la B. Ahora, las características de un generador derivación. El esquema de conexiones de este generador es mostrado en la siguiente figura, que está aquí. En este caso, el devanado inductor está conectado en paralelo con el inducido y se regula la excitación por medio de un reostamiento o reostato conectado en serie con el inductor. Acá tenemos la característica externa de un generador de corriente continua con excitación independiente. Acá tenemos un generador con excitación en derivación o eh, sh- shunt, ¿no? Y acá tenemos la terminación de la tensión de funcionamiento de un dínamo en derivación, un dínamo de derivación. Pasamos con las características de un generador en serie. En este tipo, el generador de generador, el inductor y el inducido van en serie, tal como se muestra en la siguiente figura. Cuando la máquina está en vacío, al ser corriente de excitación igual a la corriente y la corriente igual a la corriente de armadura, se obtiene una fe muy pequeña que se debe al magnetismo remanente, ¿no? Acá tenemos un generador de excitación en serie y la característica externa correspondiente. Y por lo mismo tenemos la característica externa de un generador shunt, ¿no? Pasamos con la característica de un generador con excitación compuesta. En la siguiente figura se muestra el esquema de un circuito de este tipo de generador que puede hacerse con corta o larga derivación, generando las FMMS, que es fuerza magnetomotrices de la máquina síncrona, es decir, no, de los devanados en serie y derivación suelen ser el mismo signo.
es decir, aditivas, pero puede realizarse una conexión sustractiva o diferencial. Sí, diferencial. Acá tenemos un generador en común y características y sus características externas. Pasamos a los motores. Los motores es un tipo de máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica en mecánica. La acción se desarrolla induciendo una corriente en la máquina por medio de una fuente externa que interacciona con el campo produciendo un movimiento de la máquina, ¿no? Aparece entonces una fe inducida que se obtiene que se opone a la corriente y que por ello se denomina fuerza contraelectromotriz. En consecuencia, el motor necesita una energía eléctrica de entrada para producir la energía mecánica correspondiente. Motores de corriente continua. Un motor de corriente continua transforma una energía eléctrica de entrada en una energía mecánica de salida. Especialmente, esencialmente, consiste en un dínamo trabajando en régimen inverso, lo que está de acuerdo con el principio de reciprocidad electromagnética formulado por Faraday y Lenz. Para comprender este principio básico de reciprocidad en el funcionamiento de una máquina de corriente continua, se considera un dínamo de derivación que suministra energía eléctrica a una red de corriente continua de tensión constante, como se muestra en la siguiente figura, ¿no? Tenemos un funcionamiento de una máquina de corriente continua como generador o como motor. En ambos casos, A, generador, y B, motor, la corriente de excitación tiene el mismo sentido, pero sin embargo, la corriente inducida ha cambiado de signo. Características de funcionamiento. En esta tenemos los diferentes tipos de motores de corriente continua y se clasifica de acuerdo con el tipo de excitación, de forma análoga a la que se hacía con los generadores. Y así se tiene motores con excitación independiente, serie, derivación y compuesta. Eh, en cada caso, el par electromagnético viene determinado por la expresión que está aquí, que viene a ser el par electromagnético, eh, que viene a ser igual a la constante que depende de las características del motor por el flujo magnético y por la corriente inducida. Motores de corriente continua con excitación independiente y derivación. Los esquemas de conexión para el arranque y la regulación de velocidad de los motores de corriente continua son similares entre sí. Se muestra en la siguiente figura. En el caso de excitación independiente, los circuitos de excitación independiente, los circuitos de inductor y y del inducido se alimentan de fuentes distintas, mientras en el caso de motor de derivación, o también shunt, las fuentes coinciden. Es por ello que si la tensión de alimentación al inducido se supone constante, donde sería el voltaje o tensión, igual a el voltaje de excitación, no hay diferencia en el comportamiento de estos dos tipos de motores, ¿no? Acá está la imagen, los motores con excitación independiente y derivación, y cada uno de ellos, ¿no? La velocidad del motor en vacío para T igual a cero, que T viene a ser para electromagnético igual a cero, viene diferenciada por el término, eh, en un segundo,
por el término n sub 0 igual a 1 entre la constante de Fenn por, por el flujo y por la tensión, ¿no? Que si acá lo tengo notado. N sub 0 viene a ser la velocidad sin carga o en vacío. Eh, el sub E viene a ser la constante que relaciona, no, la constante de Fenn, el flujo y la tensión, ¿no? Para altos pares de carga, aumenta la corriente del rotor y produce el flujo resultante a consecuencia de la relación del inducido. De ahí, de ahí que en realidad la característica de velocidad de rotación, n igual a la función de torque, función ¿cómo se llama? De par magnético, de los siguientes motores se desvíe ligeramente de la recta anterior. La caída de velocidad con aumento del par en la curva anterior es muy pequeña, lo que indica que los motores de derivación presentan una característica de carga dura o rígida y por ello se utilizan en aquellas aplicaciones que requieran una velocidad casi constante, como ventiladores, bombas, centrífugas, cintas transportadoras, máquinas, herramientas, etcétera. Tenemos la figura de las características para velocidad de un motor de derivación o shunt. Pasamos a la siguiente, que viene a ser los tipos de regulación. En este caso existen tres tipos. Como primero, tenemos la regulación de velocidad por cambio en la tensión aplicada al inducido. Este sistema de control solamente se puede aplicar al motor con excitación independiente, ya que es el que tiene separados los circuitos de excitación y de inducido. Como segunda, tenemos la regulación de velocidad por cambio en la resistencia en serie con el inducido. Al introducir una resistencia adicional en el circuito del inducido, se produce un aumento muy fuerte en la eh, pendiente de las características par velocidad de la máquina. Este sistema es válido tanto para los motores con excitación derivación como para los motores con excitación independiente. Como tercera tenemos la regulación de velocidad por cambio en la resistencia en serie con el inductor. Al introducir una resistencia adicional en el circuito del inductor, se produce una disminución en el flujo inductor de la máquina, tanto si el motor es con excitación independiente o derivación, lo que se traduce en un aumento en la velocidad del motor. Aquí tenemos las siguientes imágenes donde mostramos el sistema de regulación de velocidad Ward-Leonard, donde tenemos el esquema físico, un esquema físico y un esquema eléctrico. Y la regulación de velocidad a potencia constante y a par constante, donde tenemos el par constante que va de aquí hasta la potencia y la potencia constante, su velocidad, la regulación por control de tensión, la velocidad base y la regulación por control de flujo. Pasamos con los motores de corriente continua con excitación en serie. En el esquema de conexiones de este tipo de motor, es el indicado en la figura, ¿no? Que está aquí, el motor de serie. El flujo magnético, el flujo de la máquina, y depende de una corriente del inducido en corriente igual a corriente inducida, ¿no? Y en consecuencia depende de la carga. Si no hay saturación
en el circuito magnético, el flujo es directamente proporcional a la corriente inducida. Y las características de carga se puede obtener de las siguientes ecuaciones básicas. Bueno, tenemos el par magnético que ya se explicó en la primera o antes, donde tenemos donde lo llamamos con la constante que depende de las características del motor, el flujo magnético y la corriente inducida. Tenemos también el voltaje o tensión, donde se calcula en base a la fuerza electromotriz más la resistencia de devanado de la armadura por la corriente inducida, ¿no? Y por último tenemos cómo hallar la fuerza electromotriz, que se halla multiplicando la constante de Fe, sí, la constante de Fe, la velocidad del rotor en revoluciones por minuto y su flujo magnético, sí, su flujo magnético. Ya que tenemos, ¿no? Ya la figura ya muestra. Pasamos a la siguiente, donde tenemos, si no me he pasado, sí, donde tenemos los motores de corriente continua eh, con excitación en serie, ¿no? Que es la continuación de lo que estábamos aplicando antes. En la siguiente figura tenemos el esquema de reparto de intensidades, ¿no? Que tenemos la conexión en serie de los motores y la conexión en paralelo de los motores, donde se cumplen las siguientes ecuaciones, que la conexión en serie viene a ser el voltaje inducido, que viene a ser igual al voltaje entre dos, y la corriente inducida, que viene a ser igual a la corriente. Tenemos la velocidad síncrona, que es igual a la constante uno por el voltaje inducido, ¿no? Y hallado entre la corriente, que viene a ser también igual a la corriente inducida, ¿no? Y tenemos el par sincrónico, ¿no? Donde se halla por parte de la constante 2 por la corriente al cuadrado. Y la conexión en paralelo viene a ser el voltaje inducido, que viene a ser igual al voltaje, y la corriente inducida, que viene a ser igual a la corriente, donde tenemos el número de polos, que viene a ser igual a la constante uno por el voltaje entre la corriente, igual también donde se puede hallar, a igual manera también se puede hallar multiplicando el- la velocidad síncrona por dos, ¿no? Y tenemos el par de polos, donde es igual a la constante 2 por la corriente al cuadrado, y viene a ser exactamente igual, la misma fórmula que para hallar el par síncrono, ¿no? Acá también tenemos que al igualar a igual de la par, con la conexión paralela, puede obtenerse una velocidad doble que, que con el acoplamiento, que con el acoplamiento en serie. Terminando con la licitación en serie, pasamos a los al motor de corriente continua con excitación compuesta. En este, el esquema de conexiones de este motor es el indicado en la figura. Está aquí. El devanado de excitación en serie puede conectarse de forma que refuerce el campo de derivación aditivo o que se oponga al mismo diferencial. La corriente del devanado de derivación es constante, mientras que la intensidad del arrollamiento serie aumenta con la carga. De esta forma se obtiene un flujo por polo que aumenta también con la carga, pero no tan rápidamente como en el motor serie. La característica mecánica de estos motores es la mostrada en la figura y es internamente, no, intermedia entre las curvas de motor derivación y serie.
Terminando con los motores, tenemos los transformadores, donde este tipo de máquina eléctrica transforma una energía eléctrica de entrada de corriente abierta con determinadas magnitudes de tensión y corriente en otra energía eléctrica de salida de corriente abierta con magnitudes diferentes. Son estáticas, donde el n que viene a ser la velocidad igual a cero, eh, o también, discúlpeme, lo tengo que anotado, y más, no, ese sí no lo tengo. Bueno, donde n viene a ser igual a cero, constituidas por dos devanados, inductor e inducido. El devanado inductor se conecta con una fuente de corriente abierta de frecuencia uno y se denomina primario. El devanado inducido tiene una frecuencia 2 una frecuencia donde la frecuencia secundaria viene a ser igual a la frecuencia primaria y entrega energía eléctrica a un circuito exterior por medio de conexiones fijas. Entonces sería eh, la frecuencia L viene a ser igual a la frecuencia 2. Este arrollamiento inducido recibe el nombre de secundario para aumentar la inducción magnética del sistema y mejorar el acoplamiento entre ambos devanados. Estos van arrollados sobre un núcleo en centro común constituido por un apilamiento de capas magnéticas de acero silicio, tal como se muestra en la figura, ¿no? Y aquí estaría. Tenemos, eh, tenemos varios tipos de transformadores, como tenemos aquí el transformador ideal, ¿no? Con acá tenemos una imagen de un transformador monofásico con núcleo real, donde tiene el número de vueltas uno o el número de vueltas en el primario, el número de vueltas en el secundario, su voltaje, ¿cómo se llama? La corriente que pasa por el mismo y por lo mismo la carga. Tenemos también transformador real, donde tenemos dos figuras aquí que se pueden apreciar. Se puede apreciar un transformador real con resistencias eléctricas y flujos de dispersión. Y un transformador real con bobinas ideales en el núcleo, ¿no? También tenemos los circuitos equivalentes de un transformador, y les tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, el circuito equivalente de un transformador real reducido al primario. Eh, Tenemos lo mismo, casi un circuito equivalente, un transformador real reducido al primario, donde de este de aquí pasa a ser, se convierte en este de acá. Y al mismo también tenemos el circuito equivalente exacto de un transformador real reducido al primario, que viene a ser esta imagen. El circuito equivalente exacto de un transformador real reducido al secundario. Y el circuito equivalente aproximado de un transformador reducido al primario. Eh, Ensayo de transformador. El transformador tiene dos tipos de ensayo. Como primero tenemos el ensayo de vacío. Esta prueba consiste en aplicar al primario del transformador la tensión asignada, estando el secundario en circuito abierto, como se muestra en la siguiente imagen, ¿no? Donde tenemos la disposición de los aparatos de medida para determinar la polaridad. A la par, debe medirse la potencia absorbida de sub cero, la corriente de vacío y sub cero, y la tensión secundaria, de acuerdo con el esquema de conexiones de la figura, ¿no? Tenemos el esquema eléctrico del ensayo de vacío. Como segundo tipo de ensayo, tenemos el ensayo de cortocircuito. En este ensayo, se cortocircuita el devanado secundario y se aplica al primario una tensión que se va elevando gradualmente desde cero hasta
eh, que circula la corriente asignada de plena carga por los devanados. El esquema y tipos de aparatos necesarios para la realización de este ensayo se indica en la figura que tenemos aquí, que es un circuito eléctrico de ensayo de cortocircuito, donde tenemos la tensión de variable de corriente abierta, eh, las corrientes, la potencia, la tensión o voltaje, el transformador y el voltaje igualado a cero por el cortocircuito. Tipos de transformadores. Tenemos los transformadores trifásicos. Estas son máquinas pasivas que pasan la energía eléctrica entre circuitos, donde en el circuito secundario, un flujo magnético induce una fuerza electromotriz, Fe, con la que se eleva o reduce la tensión sin alterar la frecuencia. Tenemos acá el circuito equivalente, el cortocircuito y su esquema fasorial de tensiones. Uy, disculpe, me pasé. Y acá tenemos un circuito magnético de un trafo trifásico y su génesis a partir de tres tramos monofásicos. También en este tipo de transformadores trifásicos tiene en tipos de conexiones, donde acá podemos apreciar en la A la estrella, la B el triángulo y la C el zigzag. Estos son los tres tipos de conexiones que tiene un transformador trifásico. Pasamos con los autotransformadores o autotransformadoras, ¿no? Este transformador especial es especial o es un transformador especial por devanado continuo que se utiliza a la vez como primario y secundario, por lo que las tensiones se alimentan de alimentación y salida no van aisladas entre sí, ¿no? Acá tenemos una imagen de comparación entre un transformador y un autotransformador, ¿no? En conclusión, ¿no? De la clasificación de las máquinas eléctricas, transformador, motor y generador, concluimos que los generadores y motores tienen un acceso mecánico y por ello son máquinas dotadas de movimiento, que normalmente es de rotación. Por el contrario, los transformadores son máquinas eléctricas que tienen únicamente acceso eléctrico y son máquinas estáticas. Con eso concluimos la clasificación de las máquinas eléctricas y pasamos a los elementos básicos de una máquina eléctrica rotativa. En términos generales, una máquina eléctrica rotativa se compone de dos partes. Se puede apreciar esquemáticamente en la siguiente figura, ¿no? Donde podemos apreciar la máquina eléctrica como convertidor de energía. Donde tenemos el generador, el motor, la máquina eléctrica que está formada por el estator, el rotor, su entrehierro, va conectada al sistema eléctrico y tiene un sistema mecánico. Tiene una parte fija determinada estator. El estator tiene una armación que está formado por un paquete ensamblado de capas magnéticas de acero suavemente laminado en forma de corona circular y tiene forma cilíndrica. En la cavidad del estator se coloca el rotor, que es una barra de cobre o aluminio, que, como su nombre indica, es la parte giratoria de la máquina. El rotor se monta en un eje que descansa en dos rodamientos o cojinetes, ¿no? Que están hechos de acero cromado o cobre. Estos pueden estar montados en sendos pedestales que se apoyan en la bancada o forma parte de las culatas o tapas que están sujetas a la carcasa del estator. El espacio de aire que separa el estator y el rotor
necesario, es necesario para que pueda girar la máquina. Se domina entre hierro, siendo el campo magnético existente en el mismo y el que constituye el medio acoplamiento entre los sistemas eléctricos y mecánicos. En las máquinas eléctricas rotativas, tanto el estator como el rotor, incluyen devanados hechos con conductores de cobre. Estos devanados transportan corrientes que suministran o reciben el sistema eléctrico determinado. No, el sistema eléctrico externo. Los devanados tienen funciones específicas, uno llamado inductor o excitación campo, y se encarga de crear el flujo magnético en el entrehierro, mientras que el otro, conocido como inducido, reduce el flujo y genera corrientes que se generan en el circuito externo. La ubicación del inductor e inducido para variar entre el estator y el rotor según las condiciones conductivas de construcción, armamiento y refrigeración. Acá tenemos una figura de aspectos constructivos de una máquina eléctrica donde están las tapas de fijación, el entrehierro, el rodamiento en ambas partes, el eje, eh, el chavetero, el devanado del rotor, la carcasa, devanado del estator, los núcleos magnéticos, chapas de estator y rotor, y el anillo de elevación. La construcción del estator y rotor. El estator, como ya mencioné, tiene una carcasa o culata que constituye un cilindro hueco al que se fijan los pies y dispositivos de sujetación. En máquinas pequeñas se fabrica como un monobloque de hierro fundido. En máquinas grandes se construye en partes ensambladas. La forma de la carcasa depende del sistema de refrigeración y las proporciones exigidas, ¿no? Como contrapolvo, agua, explosiones, etcétera. Las capas laterales cierran el motor y contienen huecos para alojar los cojines del rotor. Los materiales, tanto el estator como el rotor, se fabrican con materiales ferromagnéticos, ¿no? Ya mencionados. Generalmente chapas de acero al silicio para minimizar la pérdida por corrientes parásitas. Estas chapas están ranuradas para alojar los devanados y en máquinas grandes tienen agujeros para la ventilación, lo que ayuda a disipar el calor generado. Tenemos los distintos tipos de chapas magnéticas, donde tenemos la chapa del estator, la chapa del rotor, la chapa de estator y rotor juntas, o creo que ese es otro tipo de chapa, las chapas transformadores y la pieza polar del rotor y la pieza polar del estator. Los materiales de fabricación de estos tipos de chapas magnéticas son los siguientes. En la chapa de estator, el acero viene a ser construida con acero de silicio, ¿no? Este material tiene alta permeabilidad magnética y baja pérdida por histéresis y corrientes parásitas, lo que mejora la eficiencia de la máquina eléctrica. En las chapas de rotor, mayormente el material que se utiliza es el acero al silicio, como en la chapa del estator, ¿no? Este material ayuda a garantizar una baja pérdida por corrientes parásitas y una buena conductividad magnética. La chapa de estator y rotor normalmente se fabrica con material de acero laminado, acero magnético laminado. Este material es un componente clave para su efecto en la reducción de pérdidas. Para las chapas de transformadores, el material utilizado es el acero de silicio de grano orientado. Este material evita la formación de bucles de corrientes parásitas y para las piezas tanto polar de rotor
El material que se utiliza es el acero laminado al silicio, en hierro forjado o acero magnético de alta calidad. Este tipo de materiales asegura una buena concentración de flujo magnético. Por último, para la pieza polar del estator, se utiliza material como es el acero laminado. Este material tiene alta permeabilidad magnética y baja pérdida de corrientes parásitas. Tenemos también las ranuras para devanados. Las ranuras donde se colocan los devanados pueden ser abiertas, donde en estas se utiliza en grandes abiertas. En estas se utilizan en grandes máquinas donde el devanado se prepara con bobinas totalmente acabadas en una bobina entera en la ranura, encerrando esta por medio de un calzo aislante. También tenemos las semicerradas, donde se emplean en que se emplean en las máquinas pequeñas, donde el devanado se coloca haciendo deslizar los hilos conductores de la bobina uno por uno por la garganta de entrada. Y por último tenemos las cerradas, que se emplean casi exclusivamente en la construcción de devanado de rotor de los motores de inducción, ¿no? Asíncronos, en jaula de ardilla. Las ranuras suelen presentar una sección de tipo rectangular. No, discúlpeme. Estas ranuras o las ranuras suelen presentar una sección de tipo rectangular. Acá tenemos los tipos de ranuras. Esta es la ranura, su diente, ¿no? Acá se puede ver detalladamente, es una ranura de una chapa de estator, ¿no? Tenemos aquí mencionada la ranura abierta, ¿no? Que es una cuña cerrada, la ranura semicerrada, que por acá pasan los conductores, y la ranura cerrada que está aquí en esta imagen, ¿no? Desde el punto de vista a configuración física de las máquinas eléctricas, adoptan tres formas básicas como se indica en la siguiente figura, ¿no? Acá tenemos las configuraciones básicas de estator y rotor, donde en la A tenemos el estator y rotor cilíndricos, en la B tenemos el estator cilíndrico y rotor con polos salientes, y en la C tenemos el estator con polos salientes y rotor cilíndrico. En el caso de la A, se tiene dos superficies totalmente cilíndricas, con un entrehierro uniforme. Y por parte de la B y la C, la superficie del estator o del rotor presenta unos salientes magnéticos denominados polos que están provistos a su vez de unas expansiones o cuernos polares. En estos polos se sitúa siempre el devanado inductor recorriendo normalmente recorrido normalmente por corriente continua y creando un campo magnético que puede aislarse al que produce un imán permanente. Todos los esquemas de la figura presentan un circuito magnético que forma dos polos. Se dice entonces que la máquina es bipolar. Terminando con esta parte, tenemos por último los aspectos constructivos de una máquina eléctrica. Eh, Acá tenemos los principales aspectos constructivos de una máquina eléctrica, en este caso un transformador. El transformador consta de las siguientes partes principales. Tenemos como A el núcleo, B el devanado, C un sistema de refrigeración y D eh, aisladores pasantes de salida. En el núcleo se denomina núcleo de transformador al sistema que forma un circuito magnético que está constituido por chapas de acero al silicio modernamente laminadas en frío, grano orientado, que han sido sometidas a un tratamiento químico especial denominado comercialmente como Carliente, ¿no? Y han no, disculpe, está mal tipeado.
y las recubre de una capa aislante muy delgada, ¿no? Que mayormente viene a ser de 0,01 milímetros, lo que reduce considerablemente las pérdidas en el hierro, ¿no? Tenemos acá las siguientes figuras de circuitos magnéticos de un transformador monofásico. Tenemos A, el acortazado, y B, de columnas donde en el acortazado tenemos las columnas, las culatas, el núcleo magnético para ambos, el devanado de AT exterior, que AT viene a ser alta tensión, y el devanado de BT, que viene a ser baja tensión inferior, ¿no? Para, por parte de la B de las columnas tenemos la ventana, el devanado de baja tensión interior, el devanado de alta tensión exterior y el núcleo magnético, ¿no? Uy, disculpen, me pasé, ya. Y tenemos acá un circuito magnético y de mano un transformador trifásico, donde está acá el primario y secundario de la fase uno. Acá tenemos la fase 2 y la fase 3 y las tres columnas idénticas, ¿no? Por la parte B tenemos los devanados. Constituyen el circuito eléctrico del transformador que se realiza por medio de conductores de cobre en forma de hilos redondeados para diámetros inferiores de 4 milímetros o de sección rectangular, eh, plétinas de cobre, disculpe, platinas de cobre, o bueno, no sé si lo tipié mal o no, bueno, que se requiere secciones mayores. Los conductores están cubiertos por una capa aislante que suele ser de barniz en pequeños transformadores y que en el caso de pletinas, no, si era pletinas, está formada por una o varias capas de fibra de algodón o cinta de papel, según sea la disposición relativa entre los arrollamientos de alta tensión y baja tensión. Los devanados pueden ser eh, concéntricos o alternados. En los devanados concéntricos, las bobinas tienen forma cilíndrica coaxial. Generalmente se coloca muy cerca de de la columna el arrollamiento de baja tensión, ya que es más fácil que el devanado de alta tensión. Y entre ambos bobinados se intercala un cilindro aislante de cartón o papel eh, baquelizado, papel baquelizado. Los devanados alternados, los arrollamientos se subdividen, ¿no? En los devanados alternados, los arrollamientos se subdividen en secciones o galletas, de tal forma que en las partes de los devanados de alta tensión y baja tensión se suceden alternativamente a lo largo de la columna. Para disimular el flujo de dispersión, es frecuente que en cada extremo se coloque media bobina que por razones obvias de aislamiento pertenece, eh, pertenecen al arrollamiento de baja tensión. Acá tenemos una figura de devanado concéntrico y alternado, donde nada tenemos el devanado concéntrico donde acá se incluye la alta tensión y baja tensión, y el evanado alternado en galletas, donde está baja tensión, alta tensión y baja tensión. Como ya se explicó en un momento, ¿no? Que van alternadas. Eh, el sistema de refrigeración. Acá tenemos el sistema de refrigeración, un transformador, como en cualquier otro tipo de máquina eléctrica. Existen una serie de pérdidas en calor, que se transforman en calor y que contribuyen al calentamiento de la máquina. Para evitar que se consigan altas temperaturas, que puede afectar la vida de los aislamientos de los devanados,
es preciso dotar al transformador de un sistema de refrigeración adecuado. Por ejemplo, aquí tenemos los aspectos constructivos de un transformador, donde acá nos presenta en la figura la cuba principal con aletas de refrigeración, las ruedas de transporte, las bridas de apriete hechas de madera, o bueno, las vigas de apriete o también llamadas madera, el devanado de alta tensión, también llamado galleta, la bobina oscilante, el devanado de baja tensión, el núcleo magnético o cruciforme, la conexión de alta tensión, las bridas de apriete, o también llamada madera, conexión de baja tensión, la argolla de elevación, lo pasatapas de baja tensión, los pasatapas de alta tensión, el depósito conservador de aceite, el tapón del aceite, nivel del aceite y la tapa de cierre de la cuba. También tenemos las características de aceites que necesitamos de transformador, ¿no? Tenemos la denominación eh, hidrocarburos puros, que viene a ser el aceite de trafo, los eh, pi- piralenos, el aceite de silicio y aire, ¿no? Cada uno con su densidad, su conductividad térmica, la permeabilidad dialéctrica relativa y la rigidez dieléctrica. También tenemos los símbolos empleados para señalar la naturaleza de refrigerante y su modo de circulación. eh, que tenemos la naturaleza del refrigerante, que puede ser o bien hacer el aceite mineral, que tiene como símbolo O, el piraleno, que tiene como símbolo L, el gas, que tiene como símbolo G, el agua, que su símbolo es W, el aire, que su símbolo es A, y el aislante sólido, que su símbolo es S, ¿no? Tenemos la naturaleza de la circulación, que para el aceite mineral viene a ser natural y que para el viraleno viene a ser forzada, y su símbolo eh, que viene a ser para el natural en N y forzada F. Tenemos la D, que es el aislante pasante y otros elementos. En este, los bordes de los transformadores de media tensión se llevan al externo, digo, disculpa, al exterior de la cuba mediante unos aislantes pasantes o pasatapas de porcelana en rellenos de aire o aceite. Cuando se utilizan en altas tensiones, aparece un fuerte campo eléctrico entre el conductor terminal y el borde de orificio en la tapa superior de la cuba. Y para evitar la perforación del aislador, este se realiza con una serie de cilindros que rodean la borda metálica dentro del espacio cerrado que contiene el aceite. Las pasatapas de alta tensión y baja eh, tensión y baja tensión en un transformador se distinguen por su altura, siendo tanto más altos cuando mayor es la tensión. Y otro elemento que suele llevar los transformadores de gran potencia es el llamado relé de gas, que protege a la máquina de sobrecargas peligrosas, fallos de aislamiento, etcétera. Tenemos acá el relé y esquema eléctrico de protección, donde podemos ver el relé de Buchholz, de Buchholz, eh, donde está el depósito conservador. Tenemos también su eje de giro, el flotador 2, flotador uno, una alarma acústica, acá se puede expresar en la cuba principal las burbujas de aire,
¿no? Y van conectadas al relé, a estos ambos relés, donde se ve el de red de alta tensión, que tiene su distuyo de alta tensión y va al muelle antagonista, que de estos relés los une también un transformador, que por parte del siguiente relé tiene su red de baja tensión y también su disyuntor de baja tensión. En la próxima figura se muestra un esquema detallado de un transformador con tres proyecciones principales. Acá en la figura podemos ver el alzado, el perfil y la planta de un transformador. Eh, Como y última fase, tenemos la placa de características del transformador. La placa de características de un transformador es una cartulina metálica, eh, serigrafiada, discúlpeme, sí, serigrafiada, que incluye los datos de potencia asignada, tensión asignada, frecuencia e independencia equivalente en tanto por ciento, o cada tensión relativa de cortocircuito, ¿no? Las características de tensión, las características técnicas de transformación, de transformadores trifásicos. Acá tenemos las características técnicas en serie de 24 kilovoltios, según las normas UNE 20-101 y la CEI 76, ¿no? Acá podemos ver las potencias en kilovoltios amperes, el grupo de conexiones, eh, y las características técnicas, ¿no? Con eso concluyo. Este es el fin de mi informe, y le agradezco. Espero que haya sido de su gusto.